Córgale, córgale. Ay, la caja. ¿Dónde está? ¿Quién la tenía? ¿Dónde estaba? Es Josué. Vos lo tenías. ¿A quién hemos dado? El que conocía más al abuelo estaba agarrando la caja, ¿no ve? Carlos. Carlos, yo fui. Yo he guardado, pues, ¿cómo lo voy a dejar así? Gracias, Carlos, por ser tan cuidadoso. Bien, Carlitos, bien. Así tienes que cuidar mi herencia. Bien. ¿Y sigues con eso? No hay plata. Igual es mi herencia, vos déjame. Ay, ¿cómo que no hay plata? Sí hay plata. Es mi plata, obviamente. Pero he estado pensando, primos, ¿y si es que hago un video? Así, un video que se haga muy famoso. Claro, puedo hacer un video como que contando todo lo que ha pasado. Sería como un story time. Puedo hablar primero lo que ha pasado en el restaurante, después lo que ha pasado en la discoteca, lo que te han hecho. Puedo hacer este video, me hago muy famosa y claro, voy a evidenciar los actos de racismo, discriminación y no sé qué. Pero voy a hacer ese video. No, Camila, no es el video. Déjame de grabar. No. ¿Por qué no me dejan ser famosa? Tienen miedo a mi famosa? éxito, ¿no? No ¿Saben seas qué? ridícula. ¿Yo? ¿He sido ridícula? Yo me voy. Voy a hacer mi video en otra parte. ¿Para qué he venido? ¿Y ahora qué va a decir el tío? Hemos sufrido violencia racista y discriminadora. A mi primo en un restaurante lo violentaron física y verbalmente, solamente por ser del campo y ser indígena. Luego en una discoteca no lo dejaron entrar, y eso que iba conmigo, no lo dejaron entrar solamente por cómo estaba vestido. ¿Pero a ustedes les parece bien esos actos de racismo y discriminación en pleno siglo XXI? Me lo dejas saber en los comentarios, quiero saber todo lo que opinan al respecto. Sí, la verdad. No, pero está guapito. Vele. Sinceramente no. A ver, ¿qué estarán haciendo ahí? Mejor los llamaré. Eso está llamando. La 9. Hola chicos, ¿qué tal si continuamos leyendo la carta del abuelo? Y así sirve que salimos de casa también. ¿Qué dicen? ¿Leer las cartas? Vamos. ¿O no? Ay, ya. Pero yo no voy a ir caminando. Yo quiero ver los primos. ¿Y entonces en qué vamos a ir? El año pasado, ¿te acuerdas? A sacar el auto de papá. No, vamos a ir en auto, estás loca. Sí, vamos a ir en auto. Yo no voy a caminar. Chicos, yo no voy a ir caminando. No. Además, ni sé manejar. No. Chicos, ¿alguien del grupito sabe manejar? Ya, si quieren yo manejo. ¿Cómo pues, José, vas a manejar vos? Si eres has tomado, debes estar mal. Yo voy a llevar nomás, no se preocupen. Ya, maneja vos si quieres, que siempre es eso. Antes de mecánico trabajaba. Camila, vos estás bien feliz, ¿no? Claro que estoy feliz. ¿Cómo puedes estar feliz? Apúrate a ver, tengo hambre. ¿Cómo no voy a estar feliz? Vamos, tengo hambre, puede ser. Ay, como si estuviera flotando ahí. Ay, estoy flotando de la alegría. Chicos, ¿han visto mi video? Se ha hecho muy viral. No sé cómo puedes estar feliz de eso. Por lo menos te has fijado los comentarios. Por eso yo no quería que graben. O sea, no, pero vi el número y eso es lo único que importa. Pero Camila, son puros insultos para Carlos y para ti. Lee algunos mensajes. Es cierto, te están destruyendo como no tienes idea. Parece una golpiza virtual. Puro odio. Por eso yo no entro mucho a las redes sociales. Medio que no me gusta mucho. O sea, sí, entiendo lo que me dicen, pero pasa que yo me quiero dedicar a esto. Mi vida son las redes sociales, ¿saben? Eso es cierto, el internet está lleno de haters, gente que no hace nada más que discutir e insultar. Además, aunque no queramos, nos muestran lo que somos. Sí, protegidos desde el anonimato, nomás hablan. Después, cara a cara, no dicen nada. Chicos, estoy viendo los comentarios. Dicen que uso muchos filtros. Realmente están diciendo cosas muy feas sobre mí. ¿Por qué me dicen estas cosas? Se han pasado estos.
Tranquila, tranquila, Camila. Mejor volvamos a leer la carta del abuelo. A ver. Escuchen, chicos. Dice así. Recuerdo que pasábamos horas y horas hablando y trabajando, caminando y riendo. Jugábamos con nuestras guaguitas. Esas risas como ecos en el infinito no se pueden borrar ni con el tiempo. ¿Sabes? Ayer vino Daniel, tu nieto mimado. Querida Sonia, estuvo varias horas en la casa, él y yo sentados en la mesa. Y yo intentaba hacerle charla, pero él ni me miraba. Estaba todo el tiempo con su celular. Apenas nos dijimos unas palabras. Me sentí triste. Cuando los celulares aparecieron, era magia para hablar con los que estaban lejos. Ahora todos parecen esclavos de esos aparatos. Parece una extensión de sus cuerpos. Ya me da miedo. Es que chicos, la verdad no sé qué me pasa. O sea, les juro que intento dejar un ratito mi celular, pero llega una notificación y tengo esa tentación de agarrar y querer ver qué me están diciendo. Ay, ¿saben qué? No más redes sociales por ahora. Voy a dejar mi celular. Ay, una notificación. Ya, veo esto y ya. Voy a dejar, lo prometo, les juro. Alguien dijo que en la colonización del siglo XXI ya no necesitas ni espada ni Biblia, sino solo un celular inteligente conectado a internet. Es la nueva dominación que nosotros mismos compramos. Dicen también que es como la ventana hacia el mundo. El otro día estaba viendo eso de que el algoritmo, ¿qué le dicen? Eso atrapa a la gente y están como en una cárcel. ¿No creen que esta nueva forma de colonizar nuestros pensamientos, nuestra forma de amar? A ver, ¿dónde hemos aprendido a amar? Disney, ¿dónde hemos aprendido las cosas de sexualidad? La porno extranjeras. La tecnología viene de afuera. A ver, recuerden lo que se ha pasado en la pandemia. Sí, encima todo lo que se hace viral son puros memes ofensivos y contra personas importantes. Y son pura basura, la verdad. Como lo están haciendo conmigo. Dicen que estoy usando muchos filtros. O sea, sí uso, pero no tantos como dicen. Esos son bien ofensivos. Y nosotros, más bien, lo que hacemos es reírnos. Y de allá, compartimos más de paso. Y la verdad sí me río y lo comparto. No me voy a hacer a los santos. Yo creo que nadie nos obliga a pensar, a hablar o a reír o a hacer cosas. Yo creo que no existe eso de la colonización del pensamiento. En internet, literal, puedes agarrar y buscar sobre cualquier cosa, lo encuentras y lo aprendes. ¿De verdad crees que sos libre de elegir? Nos bombardean por el internet todo el tiempo, mostrándonos imágenes de cuerpos de primer mundo. Es cierto, aquí tenemos otros cuerpos, otros rostros, otra comida. Pero queremos tener eso, lo que nos muestran, para sentirnos superiores. El consumismo nos atrapa. Pero hoy en día, creo que ya hay, ¿no?, un tipo medio robot, así que detecta eso de cuando hay algo de racismo, ¿o no? Pero eso no siempre funciona. Una vez me han baneado del Facebook por 3 días, solo por comentar, necesito un toner HP negro. No. A ver, en las redes sociales es donde más se utiliza pues los filtros, así como para verse blancones, chocos. No, la verdad, no siempre es así. Si no es así, ¿por qué utilizas muchos filtros en tu foto de perfil? Para no verte como realmente eres. Una piel de porcelana. Bueno, tampoco eres tan blanca que digamos. Yo sé, no es solo por eso, es para verme mejor, nada más. ¿Y eso según quién? Ya, o sea, entiendo a lo que te refieres, pero ya, basta. Suena chistoso, pero no lo es. La mayoría de las fotos de nuestras redes sociales no coinciden con lo que realmente somos. Y no solo lo digo por vos, Camilita. O sea, lo digo por todos nosotros. Porque, en serio, que las fotos que tenemos no coinciden con lo que somos. Primero, vos cállate, Josué. ¿Ya? Yo solo decía, solo digo. Pero entiendan ustedes, primos. En las redes tienes que ser blanca, fit, estar a la moda y a la tendencia. O si no, pasas completamente desapercibido. Además,
Hay muchas redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook que tienen videos de youtubers asiáticos que te ayudan a perfeccionar las técnicas del maquillaje. Te ayudan con la boca, te ayudan con la nariz, con tus ojos. ¿Acaso eso es malo? Quererse ver bien no tiene nada de malo. Esas modas llegan desde el otro lado del mundo y nosotros, ¿qué hacemos? Imitamos. Es realmente triste sentirnos por cómo somos. O sea, nos hacen odiar sin razón. ¿Saben qué? Tanto que me están diciendo, voy a dejar de usar tanto filtro y ya, voy a poner de moda la piel morena. Será el trending de esta temporada. La idea es esa, es aceptar tu cuerpo tal y como es, tu idioma, lo que hablas. Eso es lo que quiere decir esta carta. Pareciera que los abuelos no quieren hablar sobre esto. Dice, mi primera lengua es el quechua y hablo español, porque lo que necesito, pero ahora todos quieren hablar inglés y lo usan para decir cualquier cosa, como si no fuera suficiente que hablamos un idioma impuesto. Ahora ya incluimos otro más. Bueno, o sea, yo hablo inglés, pero es porque es un idioma que lo habla todo el mundo. ¿Acaso eso también es malo? Y si lo pensamos, no, puedes hablar el idioma que quieras, pero sin olvidar tu lengua materna. Ese es un idioma ancestral. No sé ustedes, pero yo quiero aprender chino mandarín. Bueno, no me vean así. Quechua también quiero aprender, claro. ¿Qué les pasa? Yo también. Hagamos eso por el abuelo. No sé, no me animo a conectar con mis raíces. No sé si me voy a sentir orgullosa de eso. La verdad es que me da miedo. Chicos, se terminó la carta. ¿Cómo que se ha terminado? Eso es más. Fíjate, a ver. Revisa bien. Se siente como si esta carta fuera incompleta. Yo creo que le hace falta una segunda parte. No, en serio, no puedo creer que no digan nada sobre su tapado. Iremos a seguir buscando su cuarto del abuelo de una vez. Vamos. Ahora si el laboratorio del abuelo seguro ya sacamos cosas para quemarlo. Vamos. Vamos. ¿Todo? Vamos, no pasa nada, vamos. Aquí hay cojudo, mira. ¿Qué pasa, pues, Carlos? ¿No es que sabías manejar? Con calma. ¿No sabes manejar? Vamos, ya, ¡Ay, vamos. que vaya! Vamos a probar a quemar nuestra herencia, loco, vamos. ¡Carlos! ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa? Está más por el auto. No, vamos. Calma. ¡Carlos! Daniel, para eso le damos el auto. A ver, calma. Calmen. Van a hacer que quemen nuestra herencia, tranquilas. Dale, ya, métele con calma. 2 a 3, dale. Métele. ¿Qué pasa? Necesito asimilar mi verdad, solo quiero reencontrar. Perdí mi voz siguiendo ideas que no van, necesito despertar. Buscaré todo lo que es esencial, volveré al origen, a mi realidad. Buscaré es esencial, volveré al origen, a mi realidad. Encuentro mi fuerza para despertar, reconectando mi alma con lo esencial. La tierra, la pacha, mi madre me abrazan, vibran mis sentidos buscando un camino. Es tiempo de despertar. Herencias, las que son de verdad. Culturas que habitan ahí están en todo lugar. Caminos con cierres de ciclos voy a recorrer, abriendo mi mente, espíritu, alma para renacer. Buscaré todo lo que es esencial, volveré al origen, a mi
esencial